Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Para nosotros es un privilegio tenerles día tras día y pues compartir con ustedes algunos pensamientos que espero sean de utilidad en nuestro desarrollo y en nuestra vida diaria. El día de hoy, siguiendo con la temática de los frutos cristianos que hemos estado viendo en la semana, quiero abordar un tema que es un poquito difícil para muchos de nosotros, yo creo que para la mayoría, y es el tema que tiene que ver con una vida de santidad. Ustedes ustedes serán testigos juntamente conmigo de que vivir una vida de santidad en el mundo contemporáneo, en el mundo en que estamos viviendo, es pues bastante difícil, bastante árido, porque siempre hay mucha tentación que jala de un lado o jala hacia el otro. Pero el mundo está tan relajado últimamente, ¿verdad? Que es muy complicado que en un momento dado permanezcamos en una santidad absoluta. Sé que para muchos de ustedes será igual difícil que como para mí. Es por esto que yo quiero en esta mañana compartirles algunos pensamientos que para mí han sido de utilidad en esta lucha constante que tenemos en contra del pecado y que nos impide en un momento dado poder desarrollar esa santidad que Dios espera de nosotros. Pues bien, para hacer esto yo quiero compartirles unos pensamientos que vienen directamente de un salmo en donde se expresa precisamente lo que ha sido el conflicto con el pecado. Creo que es un salmo que para muchos de nosotros es muy conocido, que es el salmo número 51. No voy a dedicarme a todo el salmo, pero sí quiero tomar unos 3 versículos de este hermoso salmo para guiarnos por el pensamiento, ¿no? En el versículo número 9, 10 y 17, donde vamos a estar desarrollándonos, el rey David escribió de su experiencia estas palabras, ¿no? Ustedes saben que David había pecado y habla de su pecado con Betsabé. Y en su oración de confesión a Dios, en el versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Luego en el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En esos 3 versículos, para mí ha sido bastante notorio el hecho de observar o de ver que, en primer lugar, podemos entender que la santidad o una vida de santidad es algo que sí debemos desarrollar, pero esta santidad va a tener dos polos. Por un lado, encontramos el hecho de que es una santidad que Dios desarrolla en nosotros. Dice, David decía, ¿verdad? Que Dios apartara su rostro de sus pecados y que borrara todas sus maldades. Esto significa que Dios no puede estar en contacto con el pecado ni con gente que está pecando. Eso significa que entonces Dios busca de nosotros una verdadera santidad. Los estándares de Dios son estándares bastante elevados y en ocasiones nosotros nos sentimos que no podemos llenarlo. Es por esto que David expresa esa oración en donde dice que Dios sea quien produzca esto en nosotros, ¿verdad? Que sea Dios el que quite el pecado que él había estado cometiendo
que lo quitara delante de su presencia. También pide, ¿verdad?, que Dios borre todas sus maldades. Obviamente, David estaba pensando en todo lo que había hecho y requería de una manera muy especial que Dios lo perdonara. Y David se enfoca precisamente en ese hecho, ¿verdad? Eh, si nosotros queremos tener una vida de santidad, tenemos que recurrir a Dios, sabiendo que solamente Él es el que puede perdonar nuestro pecado, el que puede quitar de nosotros toda esa maldad que en un momento dado nos puede apartar de Él. Lo bonito que observo en la historia es que este hecho ya fue realizado. Cuando Cristo subió a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros, Cristo llevó nuestro pecado, tomó la carga y la culpabilidad que nosotros teníamos y la llevó sobre su cuerpo. Fíjense qué hermoso es, ¿no? Entonces, cuando nosotros volteamos a buscar a Dios y nos damos cuenta que no existe ningún tropiezo, no existe ninguna, ningún obstáculo que me permita llegar a Él. Y esto es gracias a qué? A que precisamente la oración de David se cumplió y se cumplió en la cruz del Calvario. Dios en la cruz del Calvario entonces apartó de Él nuestro pecado. Y en la cruz del Calvario Él borró toda nuestra maldad. Este es el principio por donde nosotros debemos de empezar a caminar, de ser conscientes que Dios ya hizo algo, realizó una obra especial para mantenernos en relación con Él. Y esa obra fue quitar el pecado. Ahora usted y yo podemos tener un acceso libre a la presencia de Dios, no porque seamos perfectos, sino porque Cristo murió por nosotros y ahora nosotros estamos unidos a Cristo. Y ahí es donde debemos de empezar a pensar en una vida de santidad. Pero yo entiendo, ¿verdad?, que esto es una condición en donde Dios nos ha colocado, pero que constantemente está bajo ataque. Algunas personas estudiosos del tema han llamado a esta la santidad posicional. Es decir, Dios ya nos apartó, nos separó del pecado, nos quitó del pecado y nos apartó, nos unió a Él. Ya somos santos en ese sentido porque estamos unidos a Dios a través de la persona de Cristo. Pero ¿qué pasa con la experiencia constante? Con esa experiencia del día a día, donde yo estoy siendo confrontado y atacado por todo el mundo que me rodea, por toda mi naturaleza pecaminosa que me rodea. ¿Cómo debo de luchar ahora siendo una persona santa? ¿Cómo debo de luchar en un mundo de pecado? En el versículo 17, David nos lleva a esta reflexión. Se los voy a repetir. En este versículo 17, David dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Como ustedes pueden observar, David nos lleva a pensar ahora en una renovación. O sea, Dios ya hizo todo, pero ¿qué puedo hacer ahora? David utiliza aquí dos elementos de de lo que es nuestra personalidad. El primero de ellos es nuestro espíritu y el segundo nuestro corazón. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, esto tiene que ver precisamente con lo que somos en esencia. Nosotros somos seres espirituales y tenemos un corazón que Dios nos ha dado en donde metafóricamente se encuentran asentados todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos. Y si ustedes son un poco como yo,
sabrán que nosotros sentimos las cosas, nos movemos en ocasiones por esas emociones que llegan a nosotros y actuamos de acuerdo con ellas. Eh, Repito, ¿no? Tanto usted como yo probablemente se habrá dado cuenta de que espiritualmente, interiormente, nosotros somos personas que fácilmente podemos ser seducidos por todo lo que el mundo nos presenta, por todo lo que encontramos a nuestro derredor. Por eso David pone el énfasis en estas dos cosas. ¿Qué necesitamos ahora hacer? David dice, habla del espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado es esa parte de nuestra personalidad que se reconoce quebrado, que se reconoce completamente destrozado, molido. Eh, Cuando nosotros estamos frente al pecado, debemos de reconocer que no tenemos la capacidad para poder vencerlo, que esa capacidad tiene que venir de afuera. ¿Sí? ¿Y de dónde más podría venir? Pues debe de venir directamente de Dios, del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida y guiándonos. Pero no habla David solo del Espíritu, habla también del corazón, mis emociones, mis sentimientos, ¿verdad? Ese corazón movido, ese corazón entristecido, quebrantado, contrito, es ese corazón en donde se empieza a desarrollar una profunda tristeza y dolor por la situación del pecado, por pecar. No es nada más el hecho de tener una conciencia y decir, ay, no, ya hice mal, y sentirnos mal por eso, ¿no? Es desarrollar esa habilidad de entender que el pecado lo único que va a hacer es llevarnos al dolor, a la tristeza. Un corazón quebrantado es un corazón que está abierto a Dios, que empieza a desarrollar nuevas actitudes hacia lo que Dios quiere, hacia lo que Dios espera, pero que también entiende la perversidad que hay en el pecado. El pecado, como ustedes recuerdan, es precisamente lo que nos ha llevado a nosotros a apartarnos de Dios. El pecado es lo que ha hecho separación entre Dios y la humanidad. El pecado es lo que hace que nosotros vivamos en un camino de condenación, de tristeza. Por eso dice David que lo que Dios quiere es que nuestro corazón y nuestro espíritu tenga un nuevo enfoque. Si lo resumimos, podríamos decir que lo que Dios quiere es que desarrollemos una nueva actitud hacia el pecado. Es decir, que no veamos el pecado como una cosa simple, como una cosa sencilla, como una cosa sin importancia. En ocasiones utilizamos el pecado como si fuera gracia, como si fuera chiste, y no nos damos cuenta de lo perverso que es. Así que fíjense, si unimos estas dos cosas, esta dualidad en la santidad, podemos observar que Dios ya creó en nosotros un nuevo ser, un ser perfecto, un ser apartado, limpio, puro, gracias a la sangre de Jesucristo en la cruz. Pero también, por otro lado, nos muestra que yo debo de preservar eso que Dios me ha dado y lo debo preservar con nuevas actitudes, con una nueva conciencia de quién soy yo y el mundo en que estoy viviendo. Y debo de tener esa conciencia del pecado, de saber que el pecado está allí y de que el pecado es algo que Dios aborrece. Entonces, si yo junto estas dos cosas, el entendimiento de lo que Dios hizo por mí y desarrollo actitudes hacia aquello que Dios destruyó, que fue el pecado, entonces, mis hermanos, mis hermanas, vamos a empezar a caminar
en eso que también los estudiosos de la Biblia han llamado la santidad práctica, la santidad diaria. Es decir, cuando yo entiendo que hay cosas que son desagradables para Dios. Fíjense que estos principios los encontramos en la vida diaria. Cuando ustedes como padres se dan cuenta de que los hijos están haciendo cosas que no deben, ustedes automáticamente se sienten mal, ¿verdad? Y saben que sus hijos no deberían hacer eso. Los reprenden, los llaman, les dicen lo que tienen que hacer, ¿verdad? O que no deben de hacer. Y es por eso que nosotros caminamos hacia una vida nueva de santidad. Por esto, y yo les animo a que sigamos precisamente en esa línea. Uno, que entendamos con toda claridad lo que Dios hizo por nosotros y que desarrollemos nosotros una vida de santidad, una vida, una conciencia, una nueva actitud hacia lo que Dios hizo y lo que ahora nosotros debemos hacer con el pecado. Así que les dejo con ese pensamiento, ¿verdad? Tanto tú como yo somos personas que deberíamos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha perdonado nuestro pecado. Pero también somos personas que deberíamos constantemente estar pidiendo a Dios, orando a Dios, para que nos ayude a desarrollar una actitud de abandono, de separación del pecado. Así que les dejo con esos pensamientos y ruego a Dios que nos ayude tanto a ti como a mí a vivir una vida de santidad para Él. ¿Te parece que terminemos con una oración? Vamos a orar. Padre bendito, quiero rogarte que tú nos ayudes. Nos has hecho santos, nos has apartado para ti, nos has apartado del pecado. Y queremos suplicarte ahora, Señor, que nos ayudes a vivir en ese mismo camino. Gracias por darnos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro santificador. Y dirígenos ahora, Padre, a vivir conforme Él lo desea. Te lo rogamos en su nombre santo. Amén. Que Dios les bendiga y ojalá nos veamos esta mañana en el servicio en la iglesia. Bendiciones a todos.